Desde mundos de fantasía vibrantes hasta escenarios minimalistas y elegantes. Estos videojuegos demuestran que el desafío y lo atractivo pueden coexistir en armonía. Por eso, hoy exploraremos 10 videojuegos plataformeros que nos ofrecen gráficos clásicos y agradables a la vista, pero que presentan una jugabilidad desafiante y satisfactoria para los jugadores más experimentados. Así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. En el puesto número 1 tenemos a Titan Souls. Es un juego muy desafiante de acción y aventura. El juego cuenta la historia de un joven héroe que se embarca en una misión para reunir las piezas del alma de los titanes, antiguas criaturas divinas que han sido esparcidas por un mundo misterioso y peligroso. El protagonista está armado solo con un arco y una flecha, y debe enfrentarse a enormes y poderosos titanes en batallas desafiantes y estratégicas. Cada jefe tiene un punto débil único, y el héroe debe descubrir cómo atacarlo para derrotarlo. El juego destaca por su estilo minimalista de pixel art y su jugabilidad basada en desafíos intensos de habilidad y precisión. Lo que hace interesante a Titan Souls es que así como nosotros podemos morir de un solo golpe, los jefes también morirán de un golpe en su punto frágil, pero no lo dejarán nada fácil. Este juego es recomendado para los jugadores que adoran los combates desafiantes contra enemigos combinado con estilos pixel art. Llegando al número 2 tenemos a Hyper Light Drifter. Es un juego de acción y aventura. La historia sigue a un misterioso drifter, que viaja por un mundo post-apocalíptico lleno de peligros y ruinas antiguas. El drifter busca una cura para su enfermedad que le afecta profundamente. El mundo de Hyper Light Drifter es vasto y lleno de lugares fascinantes, incluyendo ciudades abandonadas, templos antiguos y bosques misteriosos. A medida que el drifter recorre estos lugares, encuentra pistas sobre la historia del mundo y su propia identidad. El juego se basa en un sistema de combate rápido y ágil que combina ataques cuerpo a cuerpo con una espada y ataques a distancia con un arma de fuego. El drifter también tiene habilidades especiales, como el dash que le permite esquivar rápidamente enemigos. Además puede recoger y mejorar diferentes habilidades a lo largo del juego. Visualmente el juego destaca por su estilo artístico pixel art llamativo y su música envolvente. Pasando al número 3 tenemos a Horas. Es un videojuego de plataformas y aventuras. La historia gira en torno a Horas, un robot humanoide que fue creado por un científico y vive con una familia humana. Tras un accidente que deja la casa de la familia en ruinas, Horas se embarca en un viaje para encontrar a sus seres queridos y reconstruir su hogar. El juego presenta una narrativa rica y emotiva que explora temas como la humanidad, la pérdida y la búsqueda del significado. A medida que Horas viaja por un mundo lleno de peligros y desafíos, descubre su lugar en el mundo y encuentra nuevas amistades en el camino. Horas combina plataformas y resolución de acertijos. Horas tiene habilidades únicas como la capacidad de caminar por paredes y techos, lo que le permite navegar por entornos complejos y superar obstáculos. El juego incluye combates contra enemigos y jefes, aunque el énfasis está más en la exploración y la narración. Además hay minijuegos inspirados en clásicos del gaming que añaden la variedad a la jugabilidad. Pasando al número 4 tenemos a Shovel Knight Treasure Trove. Es una colección de juegos de plataformas y aventuras. El paquete incluye varios títulos de la serie Shovel Knight. Cada uno presenta un protagonista y una narrativa única, pero comparten un mundo de fantasía similar y un estilo de visual retro. En esta colección jugaremos como diferentes caballeros que cuentan con armas y habilidades únicas. Las mecánicas incluyen plataformas precisas y combates ágiles contra enemigos y jefes desafiantes muy al estilo de los juegos arcade. En general, Shovel Knight Treasure Trove combina el estilo visual y sonoro de los juegos retro de 8 bits con mecánicas modernas, ofreciendo una experiencia desafiante y entretenida. Cada título tiene su propia narrativa y estilo de juego, proporcionando una variedad de aventuras emocionantes. Llegando al número 5 tenemos a Valfaris. Es un videojuego de acción y plataformas donde jugaremos como Therion, un guerrero que regresa a su hogar, la fortaleza espacial Valfaris, que ha caído en la oscuridad y la corrupción. La fortaleza, que solía ser un bastión de prosperidad y paz, está ahora invadida por criaturas monstruosas y enemigos peligrosos. Therion debe enfrentarse a estos peligros y descubrir el origen de la oscuridad para restaurar el equilibrio. Valfaris es un juego de acción en 2D que combina plataformas con combates intensos. Controlaremos a Therion mientras se desplaza por distintos niveles enfrentándose a enemigos y jefes desafiantes muy al estilo de Contra. Tendremos acceso a una variedad de armas, tanto de fuego como cuerpo a cuerpo, que puede mejorar a medida que progresa en el juego. El estilo de combate es rápido y requiere precisión y estrategia para evitar que nos maten los enemigos. Llegando al número 6 tenemos a Mo Astray. Es un videojuego de plataformas y rompecabezas. Tomaremos el papel de Mo,
una criatura gelatinosa con la capacidad de controlar a otros seres vivos y acceder a sus recuerdos. Mo se despierta en un mundo oscuro y contaminado, lleno de criaturas peligrosas y entornos tóxicos. A medida que Mo explora el mundo, puede saltar y adherirse a paredes y techos, lo que le permite navegar por entornos complejos. Además, Mo tiene la habilidad de poseer a otros seres al saltar sobre ellos y acceder a sus recuerdos, lo que a menudo revela pistas sobre la historia del mundo y los eventos que llevaron a su estado actual. El juego presenta una variedad de rompecabezas que requieren que Mo use sus habilidades únicas para superar obstáculos, evitar trampas y avanzar en los niveles. También hay secuencias de acción y combates contra jefes que ponen a prueba nuestra habilidad para esquivar ataques y atacar en momentos precisos. Mo Astray destaca por su estilo artístico pixelado y su ambiente oscuro o atmosférico. La banda sonora complementa la narrativa y la jugabilidad. Y adentrándonos al número 7 tenemos a Celeste. Es un videojuego de plataformas muy desafiante. En este juego controlaremos a Madeline, una joven que decide escalar la montaña celeste, un desafío que presenta tanto una prueba física como emocional. A medida que Madeline avanza en su viaje, debe enfrentar no solo los peligros de la montaña, sino también sus propios problemas personales, incluida su ansiedad y dudas internas. La narrativa de Celeste se centra en el viaje del autodescubrimiento de Madeline mientras se enfrenta a sus propios demonios. La montaña celeste es una metáfora de sus desafíos internos, y a lo largo de su viaje Madeline se encuentra con personajes como Theo, un fotógrafo que se convierte en su amigo, y su doppelganger, conocida como parte de Madeline, que representa sus inseguridades y miedos. En el juego tendremos que saltar, trepar y deslizarnos por niveles que están llenos de desafíos y obstáculos. La música de Celeste es otro aspecto destacado del juego, con una banda sonora emotiva que complementa perfectamente la narrativa y la jugabilidad. Y en el número 8 tenemos a Forgone. Es un videojuego de acción y plataformas. El juego se ambienta en un mundo de fantasía futurista conocido como Calagan, que ha sido devastado por una guerra y una plaga llamada Arrow. En esta aventura controlaremos a un guerrero conocido como el Arbitral, un soldado de élite que ha sido revivido para investigar el origen del Arrow y detener su propagación. Forgone combina los elementos de acción en 2D y plataformas de mecánicas de RPG ligeras. El juego se centra en el combate rápido y fluido, con un sistema de armas y habilidades que nos permite personalizar el estilo de juego. Podremos usar una variedad de armas desde espadas hasta arcos y armas de fuego, y también contaremos con habilidades especiales para enfrentarnos a enemigos y jefes. El juego presenta un mundo interconectado que invita a la exploración con secretos, caminos alternativos y áreas ocultas para descubrir. El estilo visual de Forgone es colorido y detallado, con animaciones fluidas y escenarios variados que van desde ciudades en ruinas hasta bosques oscuros y laboratorios tecnológicos. La música y el sonido ambientan adecuadamente la atmósfera de aventura y misterio del juego. Y llegando al número 9 tenemos a Slain Back from Hell. Es un videojuego de acción y plataformas. El juego tiene un estilo visual pixelar y una narrativa oscura y gótica que sigue a Batorin, un guerrero legendario que ha sido resucitado para librar a su mundo de una terrible maldición. Deberemos enfrentarnos a criaturas monstruosas y peligrosas mientras buscamos derrotar a los señores oscuros que han corrompido la tierra. El juego se desarrolla en varios entornos, desde bosques oscuros y castillos en ruinas, hasta templos antiguos y cuevas subterráneas. Este juego cuenta con un estilo visual pixelar detallado y estilizado, que combina con una atmósfera oscura y gótica. Además cuenta con un alto nivel de dificultad para los amantes de los retos. Y finalmente llegando al número 10 tenemos a Super Meat Boy. Es un videojuego de plataformas retador. Este juego es conocido por su alta dificultad y su estilo visual de inspiración retro. Jugaremos como Meat Boy, un personaje hecho de carne, en su búsqueda para rescatar a su novia, quien ha sido secuestrada por el villano Dr. Fetus. La narrativa es sencilla. Meat Boy debe enfrentarse a una serie de desafíos peligrosos para rescatar a su novia. A lo largo de su aventura, Meat Boy viaja a través de diferentes mundos, cada uno con su propio estilo visual y obstáculos únicos. Super Meat Boy se centra en la jugabilidad de plataformas precisas y desafiantes. Nos desplazaremos por niveles llenos de trampas mortales y enemigos peligrosos. La jugabilidad es rápida y exige reflejos ágiles y una gran precisión en los saltos y movimientos. Este juego cuenta con un estilo visual colorido y se inspira en los juegos de plataformas clásicos. Los niveles tienen un diseño detallado y variado, y el juego tiene una banda sonora energética que complementa la jugabilidad intensa.
Y hasta acá ha llegado el video de hoy. Dale like si te gustan los videojuegos y suscríbete dándole a la campanita si no quieres perderte sobre los videos que iré compartiendo. Díganme sobre qué temas les gustaría ver en un siguiente video y sin nada más que decir, me despido con la patita de cuy y hasta la siguiente.